Sea alabado el nombre de Jehová. La idea principal del Salmo 113 es la alabanza a Dios. Dice, excelso sobre todas las naciones. Cantamos ahorita majestad, que Él es excelso, Él es por encima de todo y en todo y por todo. Sobre los cielos su gloria. Y luego dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Dice el versículo 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios? El canto se titula ¿quién es como nuestro Dios? Dios,
Qué mensaje en ese canto tan cristocéntrico, hermanos. Dios es incomparable y no hay nadie como nuestro Dios. Muy bien, hermanos, ya los niños pueden pasar a su clase, ha llegado el tiempo de la predicación, los niños quedan despedidos. Ahora sí, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a la epístola a los Colosenses, por favor. Estudiando esta serie de mensajes de sermones expositivos sobre la supremacía de Cristo, hoy nos encontramos con el capítulo 1. Vamos a estudiar del verso 21 al 29, capítulo 1 del 21 al 29. Y el tema de esta mañana va a ser la supremacía de Cristo en el ministerio del Evangelio. Esta tarde vamos a terminar esta serie de mensajes, así que hermanos, por favor, no falten. Hoy en la tarde vamos a culminar esta serie de mensajes de la supremacía de Cristo, pero hoy va a ser la supremacía de Cristo en el ministerio del Evangelio. Ya tenemos un concepto de lo que Pablo está predicando y lo que quiere hacer entender a la iglesia de Colosas. Empieza, hermanos, majestuosamente mostrando el carácter divino de la persona de Cristo, glorificándolo a Él sobre todas las cosas y haciéndole saber a los oyentes que como Él no hay supremo como otros. Encalcaba en contra de ciertas doctrinas heréticas del momento, como el gnosticismo, que querían disminuir la grandeza de Cristo, y lo que Pablo hacía lo ponía como supremo sobre todas las cosas. Después, hermanos, de él haber expuesto la obra redentora de Cristo y después de explicar la supremacía de él quiere enfocarse en el ministerio fiel del Evangelio y la importancia de que los creyentes sean santificados. Y bueno, hermanos, en esta mañana el objetivo va a ser, hermanos, mostrar a Cristo como supremo también sobre el Evangelio, sobre el ministerio del Evangelio. Ya después que Pablo lo presentó como supremo sobre la creación, sobre la redención, ahora quiere mostrar la supremacía de Cristo en el ministerio del Evangelio. Y también vamos a ver la reconciliación, la profundidad de la reconciliación del pecador con Dios por medio del glorioso Evangelio, y que este Evangelio debería de ser predicado a todas las naciones. Anteriormente había explicado Pablo que una vez aquellos que fueron enemigos de Dios, que estaban alejados de la vida, ahora por medio de la predicación del Evangelio, por medio de este ministerio del Evangelio, se les ha otorgado la paz con Dios. Y es una bendición que los oyentes y la iglesia de Colosas ahora estaban disfrutando. Después de escuchar este glorioso Evangelio, están disfrutando de la paz con Dios. Un reformador dijo lo siguiente: el ministerio fiel no proclama al hombre, sino a Cristo, el Señor de todas las cosas. Y el objetivo aquí de Pablo es no enaltecerse a Él, no necesariamente apoyar su apostolado como muchos creen que ese es el ejemplo de toda la carta, aunque sí Pablo quiso defender su apostolado. La meta principal de él es exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Así que, hermanos, pongámonos de pie y leamos Colosenses capítulo 1, del verso 21 al verso 29. Escuchen lo que Pablo dice, empezando con el verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él,
si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, y si moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, de la iglesia, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar, hermanos. Señor glorioso, te alabamos, te bendecimos, Dios mío, porque tuya es la salvación, el imperio, el dominio, y tú eres digno de todo honor, toda alabanza por los siglos de los siglos. Te alabamos, bendecimos a tu Hijo por ese glorioso evangelio, Dios mío, por ese sacrificio que fue hecho a nuestro favor. Dios mío, te bendecimos porque no nos has dejado solos. Después de reconciliarnos contigo, Dios mío, nos has sellado, nos has dado a tu Espíritu Santo que ahora hace morada dentro de nosotros. Señor, te damos gracias porque tenemos acceso directo a ti, que nuestros pecados han sido perdonados, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios mío, para fortalecernos, para ayudarnos a crecer en santidad, en honor, glorificándote, Señor. Ahora aquí, Dios mío, pedimos que nos abras el entendimiento para entender la profundidad del misterio de este glorioso evangelio, que por medio de la predicación y la proclamación de tu palabra, Dios mío, gente de toda tribu, nación y lengua puede escuchar y pasar de muerte a vida. Ayúdanos a deleitarnos en tus verdades. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La supremacía de Cristo en el ministerio del Evangelio. En esta mañana, hermanos, vamos a abarcar 5 puntos. El primero, vamos a ver cómo Cristo reconcilió a los enemigos de Dios. Punto 1, Cristo reconcilió a los enemigos de Dios. Eso lo vamos a ver en el verso 21 y verso 22. Después, hermanos, vamos a ver la perseverancia como una evidencia de la reconciliación. Ese va a estar en el versículo 3. La perseverancia como evidencia de la reconciliación. Encabezado número 3 va a ser el sufrimiento de Pablo por la causa de Cristo. Lo vamos a ver en el versículo 24. 4, vamos a ver la mayordomía del misterio que es revelado. Y por último, vamos a ver el propósito del ministerio, que es para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Punto número 1. Cristo reconcilió a los enemigos de Dios. Esta palabra reconciliar es majestuosa, tiene implicaciones muy profundas. Sabemos que esta reconciliación es de mendar algo que había estado roto, reconciliar a los enemigos de Dios. Dice en el verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliados. Que éramos, hermanos, dice que éramos extraños en vuestra mente. Nuestra naturaleza, antes de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, era una historia terrible, desesperante, porque un ser humano nace condenado desde el nacimiento
este ser humano va destinado al infierno porque heredó una enfermedad maligna de sus padres, que es el pecado. El pecado de Adán se transmite a sus hijos, y como es el primer hombre, se transmite a todos porque somos descendientes de Adán. Nacimos en pecado, en hostilidad. Por naturaleza nacimos hostiles en contra de Dios. Odiamos a Dios, odiamos lo bueno, lo santo, lo puro. Por naturaleza somos hijos de ira. Pero ahora, cuando nosotros somos salvos y redimidos por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, somos reconciliados. Esa enemistad que estaba antes, que nos condenaba, ha sido mendada, ha sido arreglada, y cuando antes éramos enemigos, nos acerca, y es un acercamiento indescriptible. ¿Por qué? Porque no solamente venimos a ser parte de la familia de Dios, no solamente nos adopta como hijos, hermanos, pero va mucho más profundo de eso. Son las riquezas de la gloria de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros, al ser reconciliados, al ser adoptados, al ser parte de la familia de Dios, ahora tenemos una herencia eterna, duradera. ¿Se dan cuenta? Es quien somos en Cristo. Tenemos una herencia eterna y duradera. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Dios cuando la tierra fue creada, aquel que resucitó a Cristo de los muertos, hace morada dentro de nosotros. Hermanos, todas las implicaciones de la reconciliación, cuando lo entendemos, nos va a hacer reflejar y meditar en lo que éramos anteriormente, y le damos gloria a Dios por quien ahora somos. ¿Por qué? Que erais en otro tiempo extraños. Otra versión utiliza la palabra alejados. Esta palabra alejados o esta palabra extraños en el griego es voy a poner mis clases de griego en práctica. Apolotrio. Apolotrio, que estábamos alejados, significa que nuestra mente, nuestra voluntad estaban en una cooperación constante, en rebelión en contra de Dios. Eso es lo que significa cuando éramos extraños, que estábamos, nuestra mente y nuestra voluntad, cooperando en rebelión en contra de Dios. Todo lo santo, todo lo bueno, todo lo puro de Dios, nosotros estábamos en contra de Él. Entonces, ser alejado o ser extraño, hermano, significa estar separado o estar alienado, distante, destituido de Dios. Cuando nosotros éramos alejados o extraños o destituidos, eso implica que no había manera, que había una distancia tan grande que jamás pudiéramos alcanzar a este Dios glorioso. Nuestra naturaleza pecaminosa. David dice, pero ¿quién soy yo si yo soy un gusano? Nosotros lo peor y Él tan majestuoso. La brecha de Dios era inalcanzable. No había ni una manera, humanamente hablando, que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Estábamos alejados, alienados. Esto indica, hermanos, una ruptura en la relación. Especialmente en este contexto con nuestra relación con Dios, hermanos. Que no había manera de nosotros acercarnos a Dios. Y después vemos en el verso, leamos otra vez el verso 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y aquí está la solución. Primero éramos alejados, estábamos alienados, alejados de Cristo Jesús, y ahora el propósito es de presentarnos a nosotros como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Estas son cualidades que se le atribuyen al creyente ahora que está en Cristo Jesús. Esta palabra irreprensibles
Anécdotos, la palabra a significa sin. En otras palabras, anticristo es sin Cristo, o a es la ausencia de algo. La palabra enéclotos significa que uno es acusado, que uno es culpable, que uno es imputado con mucha maldad. Esa es la palabra enéclotos. Pero la palabra que se utiliza aquí de irreprensible es anéclotos, que significa que ahora que estamos en Cristo, el significado literal es que no hay acusación y que no hay manera que nosotros podamos ser acusados por el pecado, que ahora somos intachables, sin cargo que se pueda presentar alguna cosa en nuestra contra. Esta palabra es una palabra judicial que se utiliza en una corte de ley, que ahora en Cristo estamos libres de toda acusación y que no hay cargo legal en contra de nosotros. No sé si me están entendiendo, hermanos. No sé si están entendiendo la magnitud de esto. Éramos enemigos, alienados, inalcanzables para llegar al trono de Dios, y después, por medio de Cristo, nos ha reconciliado. Esa ruptura fue enmendada, nos ha traído hacia su Hijo Cristo Jesús. Entonces, antes de Cristo, hermanos, nosotros éramos extraños a Dios. Éramos enemigos en nuestra mente carnal, éramos productos de malas obras, y ahora que estamos en Cristo, ahora somos reconciliados por medio de su muerte, somos presentados delante de Dios como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Nosotros sabemos que no éramos buenos, que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia, que estábamos condenados, y ahora que Cristo nos salvó, nos presenta delante del Padre como puros. ¿Por qué? Porque toda la perfección de Cristo, su gloria, su majestad, hermanos, sus perfecciones fueron dadas a aquellos que creen en Él. Y cuando somos presentados delante del Padre, Él nos ve sin mancha, irreprensibles. No hay ninguna acusación en nuestra contra, hermanos, que nos impida de llegar ante el trono celestial. No importa cuántas veces el acusador quiera traer a la luz tu pecado, tu culpabilidad, las cosas de las cuales tú te avergüenzas, que tú has cometido anteriormente, han sido perdonados. No hay acusación. No permita, hermano, que su culpabilidad o la carga de un pecado anterior le impida de venir ante el trono de la gracia. Es más, la palabra de Dios dice que nos acerquemos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó todo. Porque Cristo tomó todo nuestro pecado y Él nos da su perfecta y su santa justicia. Es quien somos en Cristo, mis amados hermanos. Somos reconciliados. Cuando éramos enemigos, ahora somos más que vencedores. Escuchen lo que dice Atanasio: ningún hombre puede venir a Dios si no es traído por el Hijo, quien con su sangre rompe toda enemistad. Thomas Watson también dice: el Evangelio no reforma al viejo hombre, lo crucifica para crear un hombre nuevo. Nosotros hemos muerto al pecado y somos una nueva criatura. Hay una regeneración, no una creación de un hombre nuevo, hermanos. Somos completamente distintos. No es una versión mejorada. Somos una persona diferente. Que me lleva a mi segundo encabezado: la perseverancia como evidencia de la reconciliación. ¿Por qué? Miren esto, hermanos. Ya que nosotros hemos sido salvos y redimidos, ya que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, nos preserva hasta el final. No permite que veamos corrupción, no permite que nos alejemos de Él. En Él vamos a estar seguros por siempre y para siempre, y nada nos va a arrebatar de la mano de Dios. Somos reconciliados, pero nos mantiene. ¿Y cómo es que lo hace?
por medio de una evidencia, que nuestras vidas puedan mostrar una evidencia que hemos sido regenerados, que hemos sido reconciliados con Dios. Verso 23. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Noten, si en verdad permaneciereis fundados y firmes, sin moveros de la esperanza del evangelio. Una característica, hermano, de un verdadero creyente es que está cimentado en Cristo, que no se va a mover, que está fundado y firme en la fe, que no se va a mover. ¿Pecado va a haber? Claro que sí. Aún existe la naturaleza pecaminosa. Hermanos, pero somos más que vencedores y hay un cambio radical dentro del verdadero creyente. Hermanos, la perseverancia en la fe, noten eso, su santificación progresiva es evidencia de que su reconciliación con Dios ha sido genuina. Y usted puede deleitarse en eso, al ver el cambio. No es porque usted ha sido salvo por medio de sus obras, sino que ya que es salvo, usted puede ver en su vida las obras y dices: Señor, gracias, porque antes mi mente era tan maligna, tan pecaminosa. Yo pensaba cosas, Señor, que hasta a mí me aterraban. Yo hacía cosas, Dios mío, y ahora mi deseo es por ti. Yo lucho, yo batallo, yo caigo, pero me tiro ante tus pies, porque hay una diferencia en el verdadero creyente. Pablo insiste, hermanos, en que no se aparten del evangelio que ha sido predicado. ¿Cómo? A toda criatura que está debajo del cielo. Él se quiere enfocar que este evangelio se predique a todos, para que ni un hombre tenga excusa, para que ellos también puedan perseverar en la fe de Cristo Jesús. Acompáñenme a Mateo capítulo 16 y verso 16, por favor. Mateo 16. Y vean que hay una relación entre esta palabra que dice que permaneciéramos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio. Esto ilustra, hermanos, que cuando uno está plantado, cimentado, que nada lo va a mover, que siempre está firme. Pase lo que pase, está firme y está plantado. Mateo 16 al 18. Vean esta conversación que Pedro tiene con Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Ahora, a simple vista uno puede interpretar: bueno, es que la palabra Pedro significa roca, entonces que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro, y como Pedro es una roca, nada va a prevalecer en contra de ello. Hermanos, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cristo está hablando sobre sí mismo como la piedra angular, como aquella piedra que quien esté construido sobre él va a estar inmovible. Ahora, Pedro, la palabra Pedro, que su nombre era Simón y Dios le puso por nombre Pedro, en el griego es Petros, ¿okay? Que sí significa piedra. Pero esta palabra Petros es una piedra pequeña o un fragmento de una roca. Es el fragmento de una roca. Entonces le dice: Tú eres Petros, y sobre esta Petra, una palabra griega distinta. Petros y Petra son los que se usan. Dice: Tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta piedra, pero dice: sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Cuando dice esta Petra, Cristo usa otra palabra distinta, Petros. La palabra Petra significa una roca masiva, un peñón, como un peñasco, algo listo para un fundamento. Cristo no está haciendo un juego de palabras. Cristo se está refiriendo que Él es la misma roca
No está confirmando que la iglesia va a ser confirmada sobre Pedro, sino que Cristo es la roca y quien esté fundado en Cristo, ni el infierno mismo va a prevalecer en contra de él. Por eso la iglesia va a permanecer y va a prevalecer, mis amados hermanos. Así como la roca, Cristo. Cristo es inmovible y nada nos puede alejar de él. Su verdad permanece para siempre. Esta palabra Petra tiene un simbolismo de firmeza y de inmutabilidad. Inmutabilidad es que nunca va a cambiar. Vemos, por ejemplo, en Salmo, no vayan aquí, pero Salmo 18:2 dice: Jehová es mi roca y es mi castillo. La misma palabra ahora en hebreo, roca, Petra, que Jehová es mi fortaleza, Él es mi castillo. Y luego vemos la ilustración que Cristo usa en Mateo capítulo 7, verso 24, que un creyente va a tener seguridad delante del juicio, aquel que construye su casa sobre la roca. Aquel que construye su casa sobre el cimiento que es Cristo Jesús. Y es por eso, mis amados hermanos, que el creyente va a permanecer y va a prevalecer. Va a permanecer fiel y firme. ¿Por qué? Porque está fundado sobre Cristo mismo. Cristo mismo es la roca. Él es nuestra estabilidad y nada nos puede alejar de Él. Cuando Cristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él está diciendo lo siguiente. Su iglesia, hermanos, es fundada sobre un fundamento base e inquebrantable, que es Cristo mismo. Y todo aquel que está en Cristo es inmovible. La base es Cristo y es su evangelio. Se afirma en Efesios capítulo 2 y versículo 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No Pedro, no la iglesia católica. Cristo mismo es el fundamento de nosotros. ¿Por qué? Por una mala interpretación teológica han dicho que Pedro es la cabeza de la iglesia, que Cristo le dio toda autoridad a Pedro. Entonces, por ende, la iglesia católica tiene toda la autoridad. Abandonaron la sola escritura y empezaron a agregar indulgencias, tradiciones, peregrinaciones, cualquier otra cosa para alcanzar la salvación. Negaron que Cristo era el único camino y agregaban tradición humana, jerarquía papal. Hermanos, es solamente Cristo. Necesitamos estar fundados sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Y como estamos fundados sobre Cristo Jesús, hermanos, vamos a permanecer. Esta es conocida como la perseverancia de los santos. Nada podrá prevalecer en contra de la iglesia. Inmovible es una roca porque su fundamento es eterno. Nada, ni la muerte ni el infierno, el Hades, no prevalecerá en contra de ella. Agustín dice lo siguiente: no es salvo el que comienza bien, sino el que persevera hasta el fin. ¡Ay, hermano! San Agustín creía en la salvación por obras, porque dice que el que es salvo es el que persevera hasta el fin. Hermanos, esa es la enseñanza de los apóstoles también. No porque perseveramos vamos a ser salvos, pero porque somos salvos vamos a perseverar. Y eso es la certeza y la garantía que Dios nos da a nosotros. Si realmente permanecemos en Él, Él nos guía hasta el final. Spurgeon dice lo siguiente: el evangelio no es algo que se prueba, es algo en lo que uno se planta. Uno se planta y se pone arraigado en la palabra de Dios, que es el evangelio. Punto número 3. Después de haber explicado esto, Pablo empieza a explicar sobre el sufrimiento por la causa de Cristo. Vean lo que dice el verso 24. Mas ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Noten la mansedumbre, la humildad que Pablo tiene aquí al escribir esto. Ahora me gozo en lo que padezco por nosotros.
Pablo se está gozando en sus sufrimientos. No es masoquista. No crean que él quería sufrir, que él quería sentir dolor. Pégame más, sí me duele. No, Pablo no fue masoquista, sino porque él participó del ministerio de Cristo. Y en su cuerpo experimentó físicamente consecuencias o castigos por la causa de Cristo. Hermanos, Pablo no está añadiendo a la expiación de la cruz, no está promoviendo la autodisciplina, pero él se goza en sus padecimientos. Él se goza por lo que está padeciendo por Cristo Jesús, porque él tenía muy en claro que servir a Jesús era una tarea difícil, una tarea para valientes. ¿Recuerdan 1 Corintios 1:16? Dice que porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios. Había poder en el mensaje de la cruz, hermanos. Un poder inigualable. Un poder de tal magnitud, hermanos, que para los que se pierden era locura. El gentil, el incrédulo, el inconverso miraba al creyente y genuinamente pensaba que había algo mal en su cabeza, que estaba demente, que ya había perdido su juicio. Porque ¿qué ser humano voluntariamente decide morir? ¿Qué ser humano simplemente no rechaza su creencia y decide la vida en vez de la muerte? Pero al tratar de exterminar a los creyentes, en vez de ir disminuyendo, se iban multiplicando más y más. Y ellos se preguntan, ¿estarán locos? Porque mientras más tratamos de exterminarlos, más se van expandiendo. Pero el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero el mensaje de la cruz, este evangelio para nosotros, hermanos, es poder de Dios. Es verdad, es eficaz, es transformador. Hermanos, el poder de Cristo es transformador. Y se gozó en su debilidad, se gozó en su sufrimiento. Martín Lutero dijo lo siguiente: la corona de la gloria se gana con el yugo del sufrimiento. Muchas veces nosotros no padecemos por Cristo. Nos avergonzamos de orar en público, nos avergonzamos de decirle al vecino que nosotros vamos a la iglesia. No queremos que nos humillen, que nos digan de cosas, que nos traten como los aleluyas o los protestantes. No queremos eso. Queremos la salida fácil. Pablo aquí se goza en su debilidad, se goza en sus sufrimientos. Ignacio, antes de ser desgarrado por los leones, dijo lo siguiente: el sufrimiento por Cristo es un privilegio, no es una carga. Siendo el primer mártir en el Coliseo, devorado por los leones, discipulado directamente por el apóstol Juan, él predicó fielmente la palabra de Dios y él sabía lo que le esperaba. Él sabía que los leones venían para destrozar su cadáver, pero él dice: me espera la corona de la gloria y le veré con él. Cristo mismo en Getsemaní no temió el sufrimiento físico. No fue un cobarde. Él se gozó. Cuando dice que pase de mí esta copa, hermanos, Cristo sabía la implicación de la ira de Dios, del peso del pecado que iba a cargar. Siendo santo, puro, bueno, limpio y sin mancha, iba a tomar el pecado de todo el ser humano. Eso es lo que le pesó a Cristo Jesús. Porque vemos los cristianos después de la historia gozosamente que padecen por la causa de Cristo. Pablo sabía lo que le esperaba. Era apedreado. Después de ser apedreado se sacudía. Vamos a darle otra vez.
náufrago, sobrevivía a predicar otra vez. Mordido por una serpiente letal, se recupera, vámonos otra vez. Nada le impidió de predicar el glorioso evangelio de Cristo. Nada, hermanos. Entonces, es necesario que estemos cimentados en la palabra de Dios y que veamos que el sufrimiento de Pablo probó la veracidad de su conversión. Punto número 4. La mayordomía del ministerio que es revelado. La mayordomía del ministerio que es revelado. Vean lo que Pablo dice. Versículo 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Noten esto. Dice, de lo cual fui hecho ministro, para anunciar cumplidamente, fielmente, lo que Dios le había otorgado, lo que Dios le había encomendado predicar. Hermanos, Pablo fue comisionado para predicar el evangelio, pero más allá del evangelio nos hace entender que este evangelio, que ha sido un misterio que estaba escondido por siglos. ¿Se dan cuenta? Este evangelio que ha permanecido un misterio, que los profetas de la antigüedad conocían en parte, era como una sombra que estaba reflejándose a lo que había de venir, pero no lo entendieron en su totalidad. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos David, leemos lo que Moisés decía, leemos la característica de Abraham, todos los que hacían cosas aludiendo a la persona de Cristo, hermanos, conocían del sistema de la reconciliación, conocían de la expiación, del derramamiento de la sangre para el perdón de pecados. Lo vemos a través del Antiguo Testamento, pero lo conocían en parte. La otra parte era un misterio. Y Pablo se le da el privilegio de predicar este misterio que había sido oculto por décadas, por edades, por los siglos, ha sido encubierto, ahora es revelado. ¿Cuál es ese misterio revelado? En Isaías, aquel hombre que sufrió por nosotros, aquel siervo sufriente, lo vemos en la persona de Cristo. Todas las profecías, toda la tipología que apuntaba hacia Cristo, lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos la salvación, cómo se efectúa el perdón de pecados y cómo funciona la reconciliación. Y Pablo ahora es comisionado a predicar, a proclamar este misterio que ha sido escondido desde los siglos, que es Cristo en vosotros, que Cristo es la esperanza de la gloria, que ahora este misterio es revelado no solamente a aquellos del linaje sanguíneo judío, sino que es revelado también a los gentiles, que es revelado a todo el mundo, mostrando, hermanos, que ya no hay exclusividad racial, que ya no hay nada nacional en el reino de Dios, que el reino de Dios es de gente de todo el mundo, tanto judío como griego o como gentil. Este evangelio que transforma vidas, este evangelio que tiene poder, que para el mundo es locura, ustedes están de mente, pero no, esto para nosotros es poder. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder, hermanos. Cito de Irineo: el misterio de Dios fue sellado en los profetas, pero fue abierto en Cristo Jesús. Cierro la cita. Nos es revelado
quiero que entendamos la dicha que usted y yo tenemos, hermanos, siendo parte de la iglesia. Muchos dirían, hermano Daniel, pero yo quisiera estar presente cuando Elías estuvo ahí contra los falsos profetas y descendió el fuego del cielo, y sería algo majestuoso. Yo quiero ver eso. Yo quisiera ver milagros como aquellos que cuando Moisés estuvo y partió el mar rojo. Yo quiero ver cosas así. Yo quisiera presenciar a Cristo levantando a la gente de los muertos. Quisiera presenciar un verdadero milagro, y muchos de nosotros queremos ver eso, queremos ver las señales y prodigios, hermanos. Pero ellos que tuvieron eso, no se les reveló el misterio del Evangelio que es revelado a ustedes, que lo tenemos nosotros ahora. Es una gran dicha. Somos reconciliados con Dios por medio de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Ya no hay condenación. Nada nos separará de la mano de Dios. En Cristo lo tenemos todo. Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: la esperanza del cristiano no está en lo que él es, sino en el que vive dentro de él. La esperanza nuestra no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Al Cristo vivir dentro de nosotros, al ser sellados con el Espíritu Santo, hermanos, podemos hacer tanto por la causa del Señor. Tenemos una dicha que debería de llevarnos a un gozo, a un agradecimiento por el Señor, porque al entender lo que éramos antes y lo que somos ahora hacemos las cosas por gozo, por agradecimiento. No por obligación, no por mantener un estándar de justicia delante de Dios, sino que voluntariamente uno sirve a Dios porque conoce su llamado, porque conoce que hemos sido salvos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos amó. Punto número 5. ¿Cuál es el propósito del ministerio? ¿Cuál es el propósito de este ministerio de la evangelización? El propósito es de predicar y que todo hombre pueda ser perfeccionado en Cristo Jesús. Verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, noten la finalidad, noten el propósito del Evangelio, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Notan esto? A presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Hermano, yo nunca voy a ser perfecto. Hermanos, la perfección de Cristo es imputada a nuestro favor. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que por medio de su justicia nosotros tenemos acceso directo al cielo. Presentarnos perfectos delante de Dios. Para lo cual, verso 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre a fin de presentarlo perfecto, a todo hombre, a Cristo. El centro de la predicación, hermanos, es Cristo. Nosotros predicamos, hermanos, con la finalidad de que Cristo sea enaltecido. No predicamos con la finalidad para que el hombre tenga un estado espiritual más alto. No predicamos para que la gente vea qué tanto sabemos de la palabra de Dios. No predicamos en lo absoluto para el hombre. Es para Cristo. Y el resultado de predicar a Cristo, de exaltar a Cristo, el resultado después va a ser que la iglesia sea edificada. Pero, hermanos, lamentablemente en el día de hoy muchos van y moldean las iglesias, sus servicios, sus congregaciones, y se dirige hacia el hombre. ¿Qué podemos hacer para las necesidades del hombre? Es que no queremos que la gente se ofenda, queremos hacer todo para atraer a la gente a la iglesia, porque no queremos que se ofenda el ser humano. Pero nuestro objetivo debería ser de no ofender a Dios. No es que no se ofenda el ser humano, sino no ofender a Dios. Tenemos que ser fieles a la predicación de la palabra de Dios. De eso es todo, hermanos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre de presentarlo perfecto en Cristo.
El centro de la predicación es Cristo mismo. El objetivo del ministerio, hermanos, no es el entretenimiento. No es para que la gente no se aburra, tenemos que hacer esto o hacer otra cosa, hermanos. No es entretener, no es la autoayuda. Las iglesias más grandes en los Estados Unidos o a nivel mundial se basan en el hombre. Cómo mejorar tu vida, cómo mejorar tu matrimonio, cómo ser exitoso financieramente, cómo hacer esto. Y se enfocan solamente en uno, como si uno fuera Dios del universo. Como si uno fuera el Dios, hermanos. No es la autoayuda, sino que es una madurez espiritual, sino que es conformarnos a la imagen de Cristo, que Cristo sea glorificado. Ese es el propósito de este ministerio del Evangelio. El Evangelio es para que Cristo sea glorificado y que gente pueda ser salva, no para mejorar tu vida. Recuerdo Paul Washer, que predicaba y decía que algunos decían: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y que una persona incrédula dice: ah, sí, Dios me ama. Excelente noticia, porque yo también me amo. Y Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Pues ¿qué crees? Yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Claro que sí, dame a tu Jesús. Porque le quieren agregar a sí mismo, hermanos. Quieren agregar felicidad, quieren confort terrenal, hermanos. Pero quieren la cruz sin el sufrimiento de la cruz. Pero de eso no se trata, hermanos. Pablo trabajó y luchó con la fuerza que Dios le había dado para predicar con firmeza el Evangelio de Cristo Jesús. Se trata de llegar a un nivel espiritual. No somos una iglesia que estamos buscando gentes para que se sientan bien, sino queremos que Cristo sea formado en ellos. Spurgeon también dijo lo siguiente: la predicación que no exalta a Cristo no es predicación. Si hay muchas palabras de ayuda, de cómo mejorar, de todo menos Cristo, hermanos, eso no es predicación. John Owen, el puritano, dice: todo verdadero siervo de Dios trabaja como si todo dependiera de él, pero ora como si todo dependiera de Dios. El Evangelio, hermanos, es algo glorioso, es un misterio que ha sido revelado. Ahora que nosotros tenemos esa revelación, somos comisionados a llevar ese evangelio. Es nuestro deber predicar. Es nuestro deber predicar, no para edificar al hombre, sino para que Cristo sea enaltecido y ver cómo Dios obra a través de nosotros para traer a sus escogidos hacia el redil, para traer a aquellos que Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios, hermanos. Dios va a traer a los suyos, pero nosotros tenemos la dicha de participar en eso. Este misterio no se le dio a los ángeles. Los ángeles no fueron ministrados con predicar el Evangelio, se le dio a usted y se me dio a mí, a todo creyente, que es llevar las buenas nuevas a toda criatura. No es opcional, es un mandato. En conclusión, hermanos, al ver esto, vemos que Cristo no solamente nos reconcilia, sino que Él nos santifica y nos perfecciona para presentarnos delante de Dios, en otras palabras, perfectos. Él perfecciona a su pueblo mediante el Evangelio. Hermano, ¿qué más aprendimos hoy? Que todo creyente está llamado a permanecer firme, valorar su reconciliación y proclamar el misterio de Cristo. Al saber que somos salvos, hermanos, nada nos separará de Cristo. Estén firmes en la fe, no sean movidos, fomenten su vida de la lectura de la palabra de Dios, busquen al Señor por medio de la oración. Y vimos que el verdadero misterio del Evangelio gira en torno de Cristo, es cristocéntrico, no es centrado en el hombre, es en Cristo crucificado, que Él resucitó y que Él es glorificado. Hermano, ¿has sido reconciliado con Dios? Si al escuchar esto y tú te das cuenta, pero
Todas las evidencias de un incrédulo yo todavía las muestro. Yo nomás vengo a la iglesia, pero no siento un nuevo nacer. Ruégale a Dios que te salve. Ruégale a Dios que te limpie de todo pecado, que seas tu hijo, que ponga en ti la mente de Cristo. ¿Has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús? Hermano, ustedes que han sido reconciliados con Dios, hermano, ¿estás firme en la esperanza del Evangelio? ¿Estás creciendo hacia una madurez espiritual? Hermano, ¿anhelas ver que otras personas también sean perfeccionadas? ¿Anhelas ver que otra gente se acerque más a Cristo? El anhelo de nosotros, como dije en la escuela dominical en esta mañana, el anhelo de la iglesia, del pastor aquí, es que el pueblo exalte a Cristo, que lo conozca más y más. No estamos aquí para satisfacer su ego. No estamos aquí para satisfacer sus necesidades emocionales o físicas. Estamos aquí para ser predicadores fieles a la palabra de Dios. Que Cristo sea enaltecido. Y al hacer eso, hermanos, el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros. El Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo. Termino con esta cita de Richard Baxter que dice: la obra del ministerio es dura, pero gloriosa, porque su fin es Cristo, formando en cada alma. El objetivo de nosotros es que Cristo sea formado en nosotros. No se trata de nosotros, sino que se trata de Él. ¿Qué vamos a hacer con el misterio de este glorioso evangelio que nos ha sido revelado? Es un ministerio que cada uno de nosotros tenemos para llevarlo a cabo. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos vivifiques, que tú nos quites esa pereza espiritual que tal vez muchos de nosotros tenemos de conformidad. Padre, tal vez algunos de aquí aún siguen luchando con pecados, no los quieren dejar atrás. Señor, te pido que traigas convicción sobre ellos. Dios mío, que nos ayudes a trabajar, a servirte, a honrarte y glorificarte, y no regocijarnos en las verdades que tú nos has revelado en tu palabra. Que nuestro lema sea Cristo glorificado, que Cristo sea formado dentro de nosotros, Señor. Te pido que pongas dentro de nosotros un deseo, fervor, Dios mío, por la evangelización, por la proclamación de tu palabra. Ayúdanos a crecer, Dios mío, no para que la iglesia sea numerosa, Dios mío, no para jactarnos de cuánta gente está llegando, Señor, sino para que, Dios mío, tú puedas hacer la obra y que Cristo pueda ser formado en los creyentes. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.